bienvenida para todos, queridos amigos. Estamos comenzando una nueva y muy especial edición, ¿no? Hoy retornamos y volvemos al ruedo. Comenzamos la tercera temporada ya de Hermandad Spurs con un ritmo dinámico, ¿no? Se nos ha pasado muy rápido prácticamente estas mini vacaciones que nos hemos tomado, si se quiere y cabe la expresión, todavía igual el canal de todas formas siguió su camino, siguió su ruedo. Mati Boquiqui hoy no nos va a poder acompañar, pero por supuesto estará, ¿no? Como siempre decimos, en el detrás de cámaras, con todo el tema de lo que tiene que ver con la logística, la parte logística de la que tanto quizás a veces se nos ha dificultado. Juan Pablo, ya te voy a dar la bienvenida porque hoy es un episodio muy particular, muy peculiar, porque te tenemos en Reino Unido. Bienvenido. Buenas, buenas. Sí, estoy en Bournemouth, ciudad de un club de la Premier actualmente. Así que la verdad muy gustoso de poder volver a Novedo y de poder estar acá con vos haciendo un nuevo episodio. Y sinceramente tenemos que hablar de un programa muy particular, como lo marcábamos antes, porque antes de hablar de lo que ya quizás todos nuestros oyentes se podrán imaginar en este momento, en lo que tiene que ver con ese partido frente a Southampton que despertó la ilusión de más de la gran mayoría de los hinchas, ¿no? Justamente por una victoria por goleada y siendo también esto que muy pocos lo dicen, ¿no? Me gustaría también aclararlo porque como bien sabe Juan Pablo y como bien sabe toda la audiencia, siempre me he presentado como un gran crítico, si se quiere, de la gestión de Antonio Conte como director técnico de Tottenham desde que asumió. Pero también hay que decirlo, y me parece que muy pocos lo han informado, que muy pocos lo han comentado en los medios de comunicación y demás, en esto que tiene que ver con que fue el primer equipo, y el único equipo, mejor dicho, en golear en la fecha 1 de la Premier, ¿no? Fue exactamente el único equipo que goleó en esa primera jornada. Pero antes de meternos en el análisis de este partido y de todo lo que dejó, toda la tela para cortar y para el análisis, que ya vamos a estar metiéndonos justamente con ese bloque, me interesaría antes hacer una pequeña recapitulación previa, ¿no? Como venimos comentando episodio tras episodio, ¿no? Desde que finalizó la temporada hasta esta nueva, que comenzó hace muy poco, prácticamente hace una semana, se va a cumplir dentro de poco, pero me gustaría hablar sobre el mercado de fichajes, ¿no? En esto que tiene que ver con la rapidez y la dinámica con la que se movió Tottenham en este mercado de fichajes, trayendo jugadores que eran vitales e importantes, ¿no? Para el esquema de Antonio Conte y sobre todo para afrontar los compromisos que se vienen, las competiciones que van a estar por arrancar en lo más próximo, como puede ser la Champions, por ejemplo, y sobre todo también las copas locales, ¿no? Que muy poca importancia se le dio en el último tiempo, que ahora con Antonio Conte, director técnico, se va a tratar de priorizar todo. Pero Juan Pablo, me gustaría preguntarte primera que nada, justamente, ¿no? En lo que tiene que ver con las posiciones que reforzó Tottenham. ¿Son los jugadores ideales o idóneos para estas posiciones que se necesitaba reforzar? Estoy hablando, por supuesto, de el carrilero por derecha, del central y demás posiciones que ya se han reforzado con la llegada de Spence, con la llegada de Fraser Forster, de Iván Perisic, por supuesto, de Bissouma, de Richarlison y demás. Pero me gustaría preguntarte eso, ¿no? Justamente, primero que nada. Bueno, podríamos decir que está casi completo, pero que todavía no es un mercado perfecto realmente. Justamente una de las grandes contras, si se quiere, la temporada pasada fue la inhabilidad de abrir defensas rivales cuando éstas se encerraban. Y es el día de hoy, todavía no contamos con un mediocampista creativo que pueda desbloquear otra defensa. Justamente si vemos los mapas de calor, lo más parecido al número 10 es Harry Kane. Eh, pero si uno necesita poder sacar a otro equipo de su arco, necesita de alguien más que Harry Kane para que Harry Kane sea el que defina, justamente siendo tu mejor definidor, no el que crea. Y también podríamos traer a colación
que no se hizo ese fichaje insignia, sea de Bastoni, sea de Bardiol, como para cubrir esa posición, ¿no? De central zurdo. Podemos decir que Lenglet tuvo, si se quiere, esa talla en algún momento estando en el Barcelona, pero su rendimiento la temporada pasada no fue el ideal como para poder decir que es la contratación a hacer. Sí, tengamos en cuenta que Clément Lenglet viene de una temporada muy complicada, de un último tiempo bastante difícil con el Barcelona, teniendo en cuenta que justamente, ¿no? Fue un futbolista que Xavi Hernández decidió por dejar de lado y le comunicó al jugador que no lo iba a tener en cuenta, ¿no? También como para poner en la balanza, ¿no? Al futbolista que se trajo y que se apostó por él, que también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Antonio Conte justamente y varios medios de comunicación cubrieron este suceso o esta noticia que se dio a conocer en el periodo de fichajes que está teniendo lugar, que todavía no terminó, por supuesto, termina a fin de este mes de agosto, pero justamente lo que se manifestaba era que Antonio Conte lo llamó por teléfono a Clément Lenglet y le comentó la posibilidad que existía de jugar en Tottenham, que él lo quería, ¿no? De hecho, Tottenham tuvo un acercamiento con el futbolista, el ex futbolista de Barcelona, para justamente traerlo la última temporada. Posteriormente no se pudo concretar este traspaso porque el futbolista quizás no lo tenía en los planes al elenco de Londres, pero en este momento cambiaron las cosas, ¿no? Como pasó en algún momento con Antonio Conte como director técnico, que en un primer momento había rechazado la propuesta que se le hizo por parte de Tottenham porque justamente no se le ofrecía las garantías que él pedía, garantías que en este mercado quizás se las dieron, pero no en un 100%, ¿no? Porque todavía me da la sensación, Juan Pablo, que falta esa, ese salto de calidad en la defensa central. Se vio todavía en el partido frente a Southampton y creo y espero que no, pero me parece que se va a seguir viendo a lo largo de la temporada en el caso de que no se pueda reforzar esa posición. Y también tengamos en cuenta que Dyer y Davis terminaron la temporada pasada en un grandísimo nivel, ¿no? Y de no poder replicarlo o no poder ser consistentes en ese nivel, es donde el Tottenham va a sufrir esa falta de inversión seria en la defensa central. Eh, por eso decimos que se necesitaba ese fichaje insignia como para poder blindar a lo que debería ser lo más fuerte de Antonio Conte, que es proteger el arco de Hugo Lloris. Y ahí es donde realmente me gustaría ver justamente de todos esos fondos que se volvieron o se pusieron a disponibilidad de la dirección técnica, me gustaría poder verlos en acción en algún jugador que realmente sea idóneo para el sistema, porque sea el valor que sea. Si justamente estamos hablando de Bastoni y Bardiol, son todos jugadores que tienen 22, 23 años con experiencia en buenas ligas, obviamente Bastoni en una gran liga, sobre todo para centrales, y en donde hay una década para poder, si se quiere, eh, capitalizar ese fichaje, ¿no? O poder desglosar el valor de ese fichaje para que no sea tan doloroso, si se quiere. Entonces ahí es donde creo que, como vos bien decís, falta calidad abajo y bueno, esperemos que no lo suframos en el correr de la temporada, sobre todo cuando siempre pasa, haya lesiones. Sí, lo cierto, igual lo que hay que plantear justamente es este tema de a Conte se le dieron las herramientas que él pidió y que él solicitó antes de que comience la pretemporada, justamente, ¿no? Que era la mayor preocupación que tenían los fanáticos, sobre todo desde el cuerpo técnico también y los jugadores, ¿por qué no? Se había hablado también muchísimo de cuál iba a ser el futuro de Harry Kane en el caso de que no decidieran respaldar al técnico italiano, pero también leía una nota hace muy poco de Standard Sport, el diario, por supuesto,
uno de los diarios más reconocidos de Inglaterra a nivel deportivo, por supuesto, que marcaba justamente que Daniel Levy estuvo entre la espada y la pared, prácticamente, ¿no? Porque no, en el caso de que no se le diera las herramientas a Antonio Conte, se iba a encontrar prácticamente lo que planteabas, Juan Pablo, lo que planteaste durante todo este tiempo en el canal, en las transmisiones, en los postpartidos, en las previas y demás, con relación a esto que tiene que ver con qué va a pasar con el futuro de Daniel Levy en Tottenham. Si no se le da las herramientas que se le tiene que dar a un técnico y si no se hace ese salto de calidad o esa erogación de dinero, ¿no? Esa inversión que hacía falta que desde hace tiempo que no veíamos. Bueno, también lo planteaba, por supuesto, The Athletic al respecto a través de Charlie Eckelshare, pero lo que veíamos al respecto con esa nota y con esa cobertura que le dieron los medios a través de esta gestión de Daniel Levy, que empezó a tomar forma, si se quiere, ¿no? Para esta posterior eh, asunción de Antonio Conte como director técnico para justamente tratar de encaminar al equipo, ¿no? Construir algo fuerte, algo competitivo, un conjunto en el que sepa lo que es disputar grandes torneos y pelearlos hasta el final y no quedarse a mitad de campeonato o bajarse rápidamente de esa lucha. Bueno, lo que está tratando de hacer el técnico italiano es justamente eso, ¿no? Crear a un equipo sumamente competitivo en el que se pueda apostar para ganar, ¿no? Y me parece que ahí Daniel Levy trató de a través y por supuesto de un nexo más que importante, estoy hablando concreto y precisamente de Fabio Paratici, quien fue, me parece, nexo clave entre Antonio Conte y Daniel Levy para ponerse de acuerdo, sentar las bases en este proyecto y comenzar con una apuesta que veremos hasta dónde resulta, ¿no? Hasta dónde llega, si tiene un buen final o si es más de lo mismo, ¿no? De lo que ha pasado en este último tiempo. Esperemos que sea lo primero, que tenga un buen final. Pero en este caso, para ir cerrando a nivel de conclusión, me gustaría preguntarte, Juan Pablo, ¿qué tipo de futbolista hace falta en la plantilla en este momento? Vos mirás la plantilla y te das cuenta que hace falta algo, ¿no? Y que lo hablábamos en la previa de este programa, por eso justamente me gustaría que le cuentes a la audiencia, según tu parecer y según las carencias que tiene este equipo o las dificultades que pueda llegar a sortear más adelante, ¿qué tipo de futbolista es el que hace falta hoy o el que carece en la plantilla de Tottenham? Justamente lo que estábamos hablando, un mediocampista creativo y un central de jerarquía. Creo que eso sería lo más prioritario para lo que queda de hacer en este mercado, al tener un arquero suplente, tener un nuevo carrilero por derecha, tener carrilero por izquierda, un nuevo mediocampista también muy bueno que pueda acompañar a Højbjerg, a Tancur, Skip cuando vuelva de su lesión, y Ognay Charlison, que debería poder también poder dar muchos goles o asistencias y sobre todo darle minutos frescos, ¿no? Y descanso a Harry Kane o a Heung-min eh, Así que veremos qué es lo que sucede. Por eso, repito lo que dije al principio, un mercado todavía incompleto que de cerrarse de esta manera, diría que es un 7.5 de 10. Sí, y también quizás voy un poco en esa misma línea, quizás un poco con la nota un poco más alta, con un 8,50 si se quiere, tampoco tan alta, ¿no? Porque me parece que se trajeron jugadores que Tottenham necesitaba, ¿no? La llegada de Bisuma, por ejemplo, al mediocampo para darle más tranquilidad, más técnica y sobre todo más músculo, más físico y más inteligencia a esa mitad de la cancha. También la llegada de Richarlison, me parece la contratación del mercado, creo yo, más allá de lo que podamos hablar de Darwin Núñez al Liverpool o por supuesto también la llegada de Erling Haaland al Manchester City, pero me parece que la contratación de Richarlison es para pisar fuerte, ¿no? Lo hablábamos también en el video que grabamos con Mati acerca del nuevo fichaje de Tottenham Richarlison. Me parece que la llegada del brasileño, o la cacatúa como le han apodado,
Es una contratación, la verdad, de que estelar, creo yo. Un futbolista que me parece que le va a dar a la plantilla y sobre todo al equipo mayor frescura, mayor solvencia en ataque, más creatividad y más posicionamiento en ofensiva, también más generación de peligro, pero también creo que va a ser pieza clave en esta rotación, ¿no? Porque no va a ser un futbolista suplente. Me parece que tenemos que empezar a hablar de futbolistas de rotación bajo Antonio Conte. Lo marcó también en la conferencia de prensa de este partido frente a Southampton, que ya para meternos en este bloque, que tiene que ver con ese partido justamente, me gustaría preguntarte cómo lo viste al equipo, ¿no? Porque habíamos hablado antes en la previa que el equipo arrancó mal, con ese 1-0 bajo a los 17 minutos, y que después se terminó recuperando. Me parece muy positiva la reacción que mostró Tottenham, que hace mucho que no se veía un equipo que reaccione tan rápido ante la adversidad. Creo que eso es una demostración de madurez del equipo, porque lo hablábamos antes de arrancar, no, digamos, no era justo ese resultado parcial, pero aún así el equipo nunca cambió la cara. Siempre no arrancó del todo bien, porque justamente el rendimiento no fue el mejor en los primeros minutos. Eso no significaba que Southampton estuviera siendo superior y mereciera estar arriba. Y ahondando en eso, fue una performance muy madura del equipo. Realmente no se vio ningún sobresalto en actitud, en búsqueda a lo largo del partido. La verdad es que me sorprendió. Esperaba algún altibajo, sobre todo en el segundo tiempo, cuando recién se arrancó estando arriba. Eh, pero fue una demostración muy linda del equipo de unión y de poder sobresalir ante la adversidad. Y también me parece importante destacar, ¿no? Eh, este tema que tiene que ver con la mentalidad y cómo Antonio Conte ha tratado de mejorar a un equipo que presentó varias carencias a nivel mental, si se quiere, esa fragilidad de la que tanto hemos hablado, ¿no? Que te convierte en un gol y ya el equipo se aplaca, se viene abajo y no busca igualar el resultado del partido, o cuando pasa lo contrario, que justamente estás ganando por 1-0, lo hemos visto muchas veces bajo la época de José Mourinho, ¿no? Recordarán, por supuesto, a nuestros oyentes, en donde convertías un gol, empezabas a defender el resultado y cuando te igualaban daba la sensación de que Tottenham no estaba en condiciones de ganar el partido, sino de perderlo, todo lo contrario, ¿no? Porque el rival comenzaba a adelantarse en el terreno de juego y a tener las ocasiones y las chances de gol para poder llevarse los 3 puntos. Bueno, hoy se está viendo algo totalmente diferente bajo Antonio Conte, por lo menos en este primer partido. Repito, me parece que hay que ir con calma, que no hay que apresurarnos en decir este equipo está para pelear Premier o está para pelear Champions y demás, sino que creo que hay que ir paso a paso porque todavía no se le vio quizás el talón de Aquiles, que creemos, o creo yo por lo menos, que la gran mayoría quizás lo puede suponer en la previa, ¿no? Que puede llegar a ser la defensa en el caso de que no se pueda reforzar de la mejor manera. También tengamos en cuenta que, como hablábamos en el bloque anterior, no hay muchos jugadores de jerarquía que se puedan traer en la posición de la defensa central. Ahora, teniendo en cuenta toda esta problemática y demás, me parece que es importante plantear, ¿no? Con respecto a este partido, rendimientos colectivos, rendimientos individuales y el rendimiento colectivo del equipo, cómo funcionó como una pieza, ¿no? Muy armónico se lo vio en ofensiva, repito, presentando falencias a nivel defensivo, quizás no se vieron tanto porque Southampton no pudo atacar demasiado por la presión que ejercía Tottenham, pero en el caso del gol se vio también errores de concepto, ¿no? Como por ejemplo ese posicionamiento de Højbjerg que lo deja patear absolutamente solo a James Ward-Prowse, jugador que también conoce, ¿no? Me parece importante marcarlo al respecto, pero creo que justamente se vio a un equipo que no pudo tratar de, justamente, ¿no?
encontrarle la vuelta a cómo marcar determinadas jugadas o determinadas circunstancias, sobre todo a balón parado. Me parece que este sigue siendo el mayor déficit que tiene Tottenham y por el cual va a tener que trabajar. De hecho, ya existe o llegó la contratación de un especialista en las pelotas paradas, como es Gianni Bio, que ya también trabajó en Italia con Antonio Conte y que es un hombre que conoce perfectamente, ¿no? WordPress, qué jugador. Cuando se vio que iba a patear, ya se temía venir ese gol. Uno de los jugadores que todavía no entiendo cómo no fuimos a fichar, siendo una de las grandes falencias de nuestro club en los últimos tiempos, las faltas, los tiros libres, los corners. Me es inexplicable que WordPress no esté en la lista. Habiendo dicho esto, como vos decís, fue muy armónico la performance del equipo con ciertas falencias atrás, pero con mucha cohesión en los movimientos entre mediocampo, carrileros, ataque. Realmente se los vio muy cómodos. Cada uno sabía qué era lo que quería jugar. La verdad es que fue una muy linda demostración de lo que se puede venir esta temporada. Y como vos decías, se goleó. La verdad es que se podría haber hecho más. Siempre, obviamente, uno se queda pensando en eso, de que uno o dos goles más podían haber llegado. Eh, pero fue una muy linda tarde londinense. 3 de la tarde por aquí para verlo. Algo muy gracioso que me parece que va a comentar. Mm, no era televisado el partido. No podíamos encontrarlo. Estábamos con Otto en Bath y no lo podíamos encontrar. Fuimos a un bar preguntando si lo podían poner. No lo podíamos poner. Era más fácil sintonizarlo por Sport Play que poder sintonizarlo estando en UK. La verdad es que son esas cosas que uno siempre dice, bueno, debe ser más fácil estando en Reino Unido. Bueno, en este caso no fue así. Bueno, quizás ahí es importante marcar esta frase, ¿no? No todo es perfecto, no todo es ideal. Eh, pero bueno, sigo pensando lo mismo en relación a esto, que estás en uno de los mejores países del mundo, ¿no? Y sobre todo tan cerca de nuestro querido equipo. Más de un oyente se debe estar preguntando, o se debe estar, mejor dicho, debe estar diciendo, ¿no? Qué suerte la de este hombre de poder estar tan cerca de Tottenham, de poder tener esta oportunidad justamente de prácticamente de tomarte un transporte público y por supuesto, llegar en unas horas, en muy pocas horas, a Londres, que me comentabas, estabas a 1 hora 40 minutos aproximadamente de lo que es la ciudad o la capital del país. Exactamente, 1 hora 45 en tren, 2 horas 25 en bus. La verdad es que es muy cerca del estadio. Da muchas ganas de poder ir a ver un partido. Lamentablemente, siempre todos los que viven en Argentina saben lo difícil que es poder hacer pagos en el exterior por páginas. Eso es lo que más cuesta en este momento para poder sacar la membresía y poder obtener los tickets de manera legal. Eh, es por eso que hasta el momento no he podido concurrir, pero bueno, estamos ahí pendientes de poder hacerlo para poder brindar aún mejor contenido para tanto para el canal de YouTube como para el podcast. Bueno, a nivel de pregunta, ¿no? ¿Existe la posibilidad remota al menos de una posible presencia en Stamford Bridge para el partido del domingo, o no? Sí, es bastante remota esa posibilidad, pero se está buscando la manera de poder encontrarla. Bueno, vamos a estar al pendiente, por supuesto,
de ese partido y demás en el canal. Por supuesto, como siempre les decimos, ¿no? De más está aclararlo esto, pero todo lo que tenga que ver con contenido de Tottenham y demás lo pueden encontrar aquí mismo en Londres Blanco para estar absolutamente informados de la actualidad del equipo. Y hablábamos antes de Chelsea, me parece importante remarcarlo esto ya para irnos metiendo en este bloque del programa. Eh, Justamente me parece trascendental vincularlo con rendimientos individuales de 4 jugadores que han tenido un partido muy pero muy interesante la semana pasada frente a Southampton. Estoy hablando de, por supuesto, Dejan Kulusevski en primer lugar, un jugador que creo que puede ser clave en este partido frente a Chelsea, sobre todo buscando los lugares o los espacios que Chelsea suele dejar en defensa, ¿no? Se vio en ese partido frente a Everton, Juan Pablo, en donde el equipo de Tuchel tuvo varias dificultades para defender los ataques por el lado de Gray, por el lado, por supuesto, también teniendo en cuenta la quizás las falencias o las carencias que tiene en ataque Everton, pero así todo fue un equipo que le presentó y que desnudó también, ¿no? Las falencias o las dificultades que tiene para defender Chelsea en este inicio de temporada. Me parece importante remarcarlo esto del rendimiento de Kulusevski. ¿Cómo lo estás viendo últimamente al futbolista sueco? Es un león. Realmente es un jugador fascinante de ver la proyección que tiene, cómo va eh, mejorando su confianza, ¿no? Sabe que físicamente puede ganarle a cualquiera, lo utiliza, la puntería. Eh, es un jugador realmente de esos que te maravillan. No era un rendimiento tampoco que estábamos esperando que sea así tan pronto tampoco cuando lo analizábamos. Teníamos más esperanzas sobre Rodrigo Bentancur que las esperanzas que teníamos sobre Kulusevski pudiendo dar este producto final tan pronto. Así que la verdad es que da gusto poder verlo en el equipo y poder entenderse tan bien y ser una parte realmente bastante fundamental de cómo se da todo en el ataque. Y otro que tuvo también, por supuesto, la actuación, me parece, del partido y que fue nominado o elegido como la figura del encuentro frente a Southampton. Estoy hablando del brasileño Emerson Royal, ¿no? Un futbolista que presentó y que, digamos, sorteó las dificultades, podemos decir positivamente, ¿no? ¿Por qué no? Eh, Justamente con esto que tiene que ver con las críticas que desde la hinchada y desde, por supuesto, los fans a través de las redes sociales y demás, recibió el jugador, el carrilero brasileño, que tuvo un partido estelar, me parece, y hay que marcarlo esto, porque también se lo define mucho, se lo cataloga mucho cuando el jugador no tiene un buen rendimiento y quizás se lo puede vincular con algo más normal a lo que pasó este último fin de semana, pero sin embargo se vio a un Emerson Royal que estuvo muy pero muy presente a la hora de marcar y también muy comprometido en ataque. Algo que no veíamos en la última temporada, con esas escaladas en ataque, cómo llegó al tercer gol, más allá de que terminó con esa infidencia, si se quiere, de Mohamed Salisu, del defensor central de Southampton. Sin embargo, Royal se vio dentro de la cancha como una pieza más del ataque de Tottenham. Y ahí creo que está lo trascendental, ¿no? Sobre todo teniendo participación en el gol del empate por medio de ese señor que también tuvo un partido fantástico este último fin de semana y teniendo participación en el tercer gol de Tottenham, o sea, en 2 de los 4 goles que marcó el equipo de Antonio Conte, y me parece, Juan Pablo, que acá vas a estar de acuerdo, seguramente un futbolista que si se mantiene en este nivel va a ser complicado sacarlo de la titularidad, más allá de que está Spence, más allá de que se pueda apostar por Lucas Moura en esa franja, pero se mantiene como un gran candidato, teniendo este rendimiento, por supuesto. Sí,
La verdad es que me pone contento por él. El hincha fue muy rápido en desestimarlo y ha podido trabajar mucho en su juego. Si recordamos los primeros partidos y el conductor diría lo tosco que sería con la pelota en esos encuentros, eh, actualmente parece otro en cuanto a confianza cuando tiene el balón en los pies y qué es lo que hace. Eh, Así que justamente como vos decís, es una gran opción o la opción por ahora, a no ser que Doherty vuelva a un gran nivel o Spence tenga una subida meteórica para poder quitarlo de esa titularidad. Y para ir a Cesenión brevemente, es un jugador que hemos bancado siempre, que de hecho la temporada pasada habíamos hecho la predicción de que iba a terminar siendo el titular. Y bueno, ¿qué más está a decir? Que entra primer partido, gol, y tuvo hasta un gol anulado que era una demostración de justamente la gran definición que tiene. Y que Antonio Conte los marcó en la rueda de prensa, ¿no? Que al principio se había molestado porque en otras ocasiones Cesenión no terminó atacando la pelota en el segundo palo. Sin embargo, en el gol terminó calculando muy bien la llegada de ese centro de Kulusevski con previamente un pase de Emerson Royal, por supuesto, para llegar a conectar ese cabezazo que lo dejó prácticamente sin ningún tipo de chance o de opción al arquero de Southampton, Basunu, pero que también tuvo un partido muy, pero muy interesante, muy rico para el análisis, por supuesto, eh, y que creo yo van a ser dos piezas, eh, podemos decir, de movida, ¿no? En este 11 de Tottenham que vamos a pasar a detallar, que prácticamente creemos, Juan Pablo, que va a ser el mismo, ¿no? Frente a Chelsea que frente a Southampton. No creo que Antonio Conte decida de cambiar las fichas a último momento, pero me parece que siempre hay alguna posibilidad, a menos que surja algún inconveniente entre la semana, pero más allá de eso, tácticamente quizás pueda patear el tablero el técnico italiano, no sé cómo lo verás. Lo veo muy reticente al cambio, no creo que haya ninguna modificación con respecto a este último 11, sobre todo por cómo cada uno de los jugadores rindió en la cancha y la cohesión que hubo en el equipo. Sí estará atento a hacer modificaciones. Ahora teniendo la regla de justamente el otro día vimos 5 cambios en el partido, creo que va a aprovechar a hacer modificaciones más temprano, sobre todo siendo Chelsea el rival, pero no veo ningún cambio realmente en el once inicial. Sí, veremos si pueda llegar a sorprender con el ingreso de Iván Perisic, ¿no? Al menos desde el banco, en este que tiene que ver con un partido trascendental. Me parece, para meternos en este bloque, yo por lo menos lo defino de la siguiente manera, para pretender y para pensar en un Tottenham candidato a pelear por la Premier, por ejemplo, aunque yo creo todavía lo sigo viendo lejano esa posibilidad, por lo menos desde el pensamiento propio. Hay otros que piensan que sí, que Tottenham, por ejemplo, Jamie Carragher ha manifestado entre semana que justamente él lo ve a Tottenham como uno de los candidatos o el mejor posicionado detrás de Liverpool y de Manchester City, del pelotón de atrás quizás el mejor armado, el mejor posicionado para competirle a los dos grandes animadores de la Premier. Y también lo manifestaba, por supuesto, Gary Neville, Roy Keane y demás leyendas del fútbol inglés, manifestaban, ¿no?, que Tottenham era el principal o la principal amenaza para Liverpool y Manchester City. Bueno, para eso, para terminar refrendando esas declaraciones que efectuaron los exjugadores que he mencionado anteriormente, me parece que es fundamental sortear con éxito esta gran prueba y terminar con una racha negativa
en Stamford Bridge, que creo que, si no me fallan los registros actualmente, así a simple vista podría decir que de los últimos 20 partidos, aproximadamente se ganó solamente uno o dos en Stamford. Me parece que esa es la cifra prácticamente exacta, no quiero pecar de inexactitud, pero es un número que refleja la superioridad de un equipo sobre el otro y que también lo marcó Conte, ¿no? En la rueda de prensa post partido frente a Southampton, en esto que tiene que ver con un equipo que lo enfrentamos 3 veces en la temporada pasada y en 12 días te ganó las 3 veces y por una diferencia notable, ¿no? Dentro de la cancha. Veremos cómo se pueda llegar a dar este partido, que para mi gusto, Juan Pablo, es una prueba de fuego, es la principal prueba de fuego que tiene Tottenham en este primer periodo. Y que también el Chelsea no viene del todo bien y hay que aprovechar, ¿no? Justamente este bajón en el que están para poder sacar un resultado positivo, aún sea un empate de visitante. Creo que la mayoría de los equipos se construyen con victorias de local, empate de visitante, sobre todo cuando son grandes rivales. Bueno, Tottenham debería tener esta mentalidad de por lo menos empatar contra cada uno de los del Big Six de visitante y pensar en ganar cada uno de esos partidos de local. Obviamente estamos hablando de los mejores equipos del mundo, hablando también de City, Liverpool, Chelsea, un Arsenal completamente inspirado por momentos. Pero de todas maneras, creo que es una oportunidad perfecta para poder dar un golpe contra un equipo que realmente está con, digamos, un problema de identidad y que aún habiendo eh, com- aún habiendo complicado nuestra existencia la temporada pasada, podríamos esperar que esta temporada sea algo distinto. Sí, veremos cómo se pueda llegar a dar un partido que en los papeles no creemos que se vea ningún cambio en el armado de la plantilla, que se podría llegar a parar de la siguiente manera con Lloris en el arco, con Cuti Romero, Dyer y Davis en la defensa, con Emerson Royal, Hoyer, Bentancur y Ryan Sessegnon, por supuesto, en la mitad de la cancha, y el tridente de ataque ofensivo con Kulusevski, Harry Kane y Heung-min Son. Veremos si surge alguna modificación en la semana con lo que pueda llegar a realizar Antonio Conte, o también alguna modificación, no en los nombres, sino en el armado táctico, ¿no? Eh, Porque también es un equipo que ataca demasiado Chelsea, que va a tener la responsabilidad de posicionarse en campo rival y que veremos también y se pondrá a prueba este nuevo esquema de Thomas Tuchel, nuevo esquema digo, no por la fisonomía del equipo, sino más bien por cómo, por la forma que ha adoptado en ese partido frente a Everton, con esa ausencia de un 9 de área natural, como era Romelu Lukaku, que después de su partida a Inter de Milán, en este momento Chelsea se está encontrando bajo la dificultad de jugar sin 9 de área y jugar con jugadores que son más, quizás más de posición, más de espacio que de referencia, como podría llegar a ser el delantero centro belga, también bajo la partida de Timo Werner, que solía cubrir esa posición digamos, en el reemplazo, si se quiere, de Romelu Lukaku, pero en este momento Chelsea está pasando por una situación en la que, como bien la marcabas antes, no podemos hablar de crisis, pero sí podemos hablar de una falta de identidad de equipo, que todavía quizás no se sabe a qué juega este nuevo Chelsea de Thomas Tuchel y que Tottenham deberá explotar al máximo, sobre todo con la llegada de los nuevos refuerzos, con más frescura y con más posibilidades desde el banco de poder cambiar el partido. Ya no es ese equipo de la temporada pasada en el que lo mejor que tenía era lo que estaba dentro del terreno de juego y lo que estaba en el banco era muy poco probable de que te pudiera cambiar las circunstancias del partido. Me parece que este Tottenham ya quedó en el olvido y que el de la actualidad pueda llegar a demostrar otras cosas totalmente diferentes al que vimos la temporada pasada, sobre todo con el tema de la rotación del equipo.
Una anotación que va a ser mandatoria esta temporada por todos los partidos que se vienen previo a la Copa del Mundo, que va a tener un parate que va a ser criminal para lo que es la construcción de los calendarios, septiembre, octubre, incluso noviembre y posterior. Es por eso que justamente hablábamos de Richarlison, Spence, Perisic, Bizuma. Van a ser todos jugadores fundamentales para poder darle aire a los titulares o volverse incluso titulares en cuanto haya un bajón o una merma de rendimiento de los actuales titulares. Y por eso es clave tener un plantel largo. Y ahí es donde entramos de vuelta a nos falta un central de jerarquía y un mediocampista creativo. Si pudiéramos cerrar ambas contrataciones, este mercado sería el mejor mercado de las últimas 2 décadas que yo tengo memoria. Eh, y ahí es donde creo que hay que ser puntilloso como hincha con Levy y con todos los directivos para que realmente así lo hagan. Tengamos en cuenta igual que todavía queda tiempo y que algo de la galera puede sacar Antonio Conte, que se dice que está muy contento, ¿no? Con los jugadores que le han traído y con el equipo que tiene todavía. Se habló también de Nicolás Zaniolo en la semana, ya para irnos metiéndonos en el apartado de noticias, pero la Roma no lo va a dejar salir tan fácil, ¿no? Porque se cree que el conjunto italiano está solicitando al menos entre 50 y 60 millones de euros por la salida del futbolista que se destaca bajo el ala de José Mourinho, quien también fue partícipe fundamental para bloquear la salida del futbolista, que se dice o se dijo en un momento que Tottenham y Roma tenían un acuerdo, pero sin embargo Mourinho intervino y bloqueó esa salida porque considera a Zaniolo un futbolista fundamental. Para irnos metiéndose en el apartado de las noticias, metiéndonos justamente con este tema de Lo Celso, primero y fundamental, ¿no? Al final de este bloque te voy a pedir un punto de vista breve sobre todo lo que vamos a tratar en este bloque. Juan Pablo, me parece fundamental conocer tu opinión, pero un Lo Celso que se encuentra bajo la órbita de Villarreal y Fiorentina, una Fiorentina que en este caso se ve que en el último tiempo salió a declarar, de hecho en las últimas horas declaró el director deportivo diciendo que ya no va a ir por Lo Celso, el conjunto italiano, porque ya no hay negociaciones, evidentemente dejando en claro que Villarreal y Tottenham están en conversaciones más que avanzadas para la cesión nuevamente, sin opción de compra, llamativo porque no se han podido poner de acuerdo con los números o con la cifra económica, pero parece que está todo dado para que Lo Celso y Villarreal nuevamente se unan en lo que tiene que ver con otra temporada más en el conjunto del submarino amarillo. Y también, ¿no, Juan Pablo? Me parece importante marcar esto porque se va a otorgar un año más para que los clubes entren por la puja, o entren en la puja, mejor dicho, por el futbolista rosarino. Sí, así es. Es una lástima que no se haya podido llegar a un acuerdo en cuanto al valor de traspaso y esperemos que lo puedan hacer. Es un jugador que no se ha sentido cómodo en Tottenham, que no ha tenido sus mejores rendimientos con la camiseta blanca, que ha rendido bárbaro para el Villarreal y debería haber una propuesta económica, lamentablemente todavía no la hay. Pero bueno, eh, justamente esto es lo que sucede cuando el scouting no es del todo perfecto también. Se hacen compras de jugadores que igual ni siquiera es el scouting, porque vendió bien cuando llegó y se ganó esa compra, pero después nunca pudo sostener, nunca pudo mantenerse sin lesiones y tampoco tuvo la actitud para hacerlo.
Y ahí es donde entramos en un caso, Lo Celso Ndombele, de jugadores que lamentablemente se van a ir del club sin pena y sin gloria. Y veremos qué pasa con Ndombele, otro futbolista que tampoco pudo dar la talla y que siempre se lo catalogó como uno de los mejores, una de las mejores contrataciones, hipotéticamente hablando, en el caso de que pudiera dar su prime que supo dar en el Olympique de Lyon, y que se supo transformar también en el futbolista mayor pagado en términos de transferencia por su ficha de la historia de Tottenham. Sin embargo, no pudo darle la talla y ahora se dice que uno de los clubes que entró en la disputa, al menos en términos de interés, es Newcastle, bajo el mando de Eddie Howe, y que también lo tienen como en la mira, si se quiere, al futbolista galo, más allá de que el más interesado, el más seriamente interesado, si se quiere, es Napoli, para reemplazarlo al futbolista español. Estoy hablando de Fabián Ruiz, que justamente se encuentra en una dicotomía, ¿no? El elenco de Italia, para ver si puede pagar la ficha económica que está actualmente cobrando Tanguy Ndombele, y otro equipo que también está en esa disputa económica, o en esa disputa, mejor dicho, de transferencia por la ficha o por el traspaso de Tanguy Ndombele, es Villarreal, ¿no? Están discutiendo un acuerdo doble, un hipotético acuerdo doble con Tottenham por la llegada de Giovanni Lo Celso y de Tanguy Ndombele, pero todavía está todo en fases prematuras de negociación. Lo último que se sabe, Juan Pablo, y por supuesto a toda la audiencia, es lo que se conoció en las últimas semanas con respecto a Destiny Udogi, el lateral por izquierda de Udinese de la Liga Italiana, que ya está todo prácticamente definido y finiquitado para que se convierta en la nueva incorporación, en la séptima incorporación de Tottenham de este mercado de fichajes, que se va a realizar los exámenes médicos en los próximos días para convertirse nuevamente en la séptima incorporación del club, y que va a quedar a préstamo en Udinese toda la temporada, algo similar a lo que pasó con Pape Sarr la temporada anterior en el Metz de Francia, y que va a llegar en junio de 2023, perdón, siendo que su valor de transferencia ronda los 22 millones de libras, obviamente con complementos o bonificaciones incluidas. Y lo último que me parece importante destacar con respecto a este joven, muy joven futbolista, es que tanto Conte como Fabio Paratici, el director deportivo de Tottenham, ven al jugador como una pieza clave, ¿no?, para el futuro. Así que veremos qué talla pueda llegar a dar. A mí me gustaría preguntarte, Juan Pablo, brevemente, que me cuentes qué sensaciones te genera este futbolista, ¿no? Teniendo en cuenta que Conte no se caracteriza por fichar futuro, sino por fichar presente, mejor dicho. Tengo que ser completamente honesto, no lo he visto. Me sorprende el fichaje, realmente cuando lo escuché me pareció una noticia fake, eh, hasta que realmente fue confirmada. Es un jugador y un fichaje al estilo Papesar, como hablábamos previo a arrancar a grabar. Y veremos qué es lo que sucede en las próximas temporadas, porque depende de su evolución, justamente cuáles sean sus oportunidades en el equipo y para hacer rotación. Muy bien. ¿Algunas palabras antes de finalizar con la edición del día de la fecha, que ya se nos acabó el programa prácticamente? Ya nos tenemos que despedir, tenemos que emprender el viaje de vuelta, si se quiere. Comenzamos hace muy poco esta primera edición, pero ya nos estamos despidiendo. Juan Pablo, ¿algunas palabras para el final del programa? Es un momento muy lindo el que estamos viviendo del club, en el cual hay inversión y en donde hay compromiso y donde los jugadores se los nota
Se los nota contentos. La verdad tengo mucha fe y optimismo en que algo bueno va a salir. Muy bien, veremos cómo se desarrolla esta situación en los próximos días barra semanas, en esta aventura que emprendió el equipo de Antonio Conte y todo el equipo justamente de lo que tiene que ver con la parte técnica y táctica de este plantel de Tottenham, que veremos cómo puede sortear los partidos que, como el del domingo frente a Chelsea, van a marcar la diferencia y van a decir para qué está este equipo londinense, si está para pelear la liga o los títulos, o si no, veremos para qué, ¿no? Así que vamos a estar más que al pendiente. Toda la cobertura, por supuesto, la van a tener en Londres Blanco, en el canal de YouTube. También van a poder encontrar los avisos previos y posteriores a las publicaciones y a los videos que se desarrollen. Todo el contenido del canal lo van a poder encontrar también vinculado a las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, a través de Spurs.análisis. Y también recuerden, por supuesto, que pueden ser parte de la peña, ¿no? De la peña de Tottenham en Argentina, a través de Spurs Buenos Aires, en Twitter y en Instagram. Se pueden comunicar con los chicos y ahí, por supuesto, les van a dar toda la información que necesiten saber para pertenecer a una comunidad que crece día a día cada vez mucho, pero mucho más. Así que, queridos amigos, hemos llegado al final de este primer programa de Hermandad Spurs en esta tercera temporada del podcast y en una nueva temporada que esperamos sea con mucho, pero mucho algarabía para Tottenham y, por supuesto, para todo el público. Les mandamos un fuerte abrazo y nos encontramos en la próxima edición. Será hasta la próxima. Adiós.